Una rebelión popular que a punto estuvo de costarle el trono al rey Enrique VI de Inglaterra. Jack Cade, uno de los tantos anónimos hombres pertenecientes al estamento social más bajo, hastiado de los continuos abusos feudales, consiguió aunar un irregular pero feroz ejército de 20.000 plebeyos que invadieron Londres. Jack Cade se proclamó alcalde de la ciudad e impartió su particular sangrienta justicia contra todo aquel magnate y potentado que se le opusiera. Esta es la historia de una de las tantas sublevaciones populares que florecieron por todo el continente europeo durante la Edad Media. La rebelión de Jack Cade es un episodio fundamental para entender dos de los acontecimientos clave en la historia inglesa: la Guerra de los 100 años y la Guerra de las Dos Rosas. Pero para comprenderlo todo mejor, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 28 de mayo de 1444 en la bella ciudad de Tours. Ya son 107 años de guerra entre Francia e Inglaterra. La casa Valois contra los Plantagenet y los Lancaster. Hablamos de la Guerra de los 100 años, uno de los conflictos más duraderos y devastadores en toda la historia de la humanidad. La actual Francia se encuentra dividida en pedazos de territorio, fieles al trono inglés o franco. Tras la heroica machada de Juana de Arco, los galos tomaron la iniciativa. El reino de Inglaterra tan solo pudo retener Normandía, Gascuña, Maine y Anjou. En este 28 de mayo de 1444 se da el visto bueno al conocido como Tratado de Tours, un pacto por el cual los ingleses se comprometieron a ceder para siempre Maine y Anjou, a cambio de una tregua de 21 meses, y la boda de Margarita de Anjou, sobrina del soberano francés Carlos VII, con el joven rey Enrique VI de Inglaterra. Tras una rocambolesca boda sin el monarca inglés presente, el decidido rey Carlos VII no se demoró en ocupar las tierras que había recuperado gracias al ventajoso tratado. Miles de colonos ingleses, algunos de segunda y tercera generación, se vieron obligados a abandonar sus casas y propiedades que con tanto esfuerzo y sufrimiento habían conseguido arrebatar a los pertinaces franceses. Muchos demandaron justicia a su soberano Enrique VI, pero nada había que hacer. Esas tierras expropiadas eran posesiones de la corona de Inglaterra, no de sus arrendatarios. Enormes caravanas de hombres, mujeres y niños que lo habían perdido todo se apresuraban por arribar a Normandía, el último bastión inglés en el continente europeo. Una vez en el seguro puerto de Calais, volverían a la madre patria, miserables, sin tierras, alimento, ni techo donde dormir. Mientras tanto, Carlos VII cabalgaba con su poderosa mesnada, disfrutando de sus nuevas tierras conseguidas sin apenas esfuerzo. Sus soldados saquearon a placer y cometieron las peores tropelías imaginables contra aquellos campesinos reluctantes a abandonar sus tierras.
Todo había sido tan fácil que Carlos VII se planteó la opción de conquistar Normandía. ¿Por qué no? Y después vendría Gascuña. Se acabaría por fin la irritante presencia inglesa en suelo francés. El Tratado de Tours soliviantó a buena parte de la nobleza inglesa, que asistía atónita a cómo se había regalado de tan burda manera unas tierras conquistadas y retenidas con sangre, sudor y lágrimas por sus valerosos antepasados. Ricardo de Plantagenet, el poderoso duque de York, era el cabeza visible de este grupúsculo nobiliario rebelde. Desde luego, el rey Enrique VI no se parecía en nada a su progenitor Enrique V, buen gobernante y excelente estratega militar, siempre presto a entrar en el campo de batalla. Enrique VI, de 22 años de edad, es débil de mente y cuerpo. Tremendamente piadoso, dedica la mayoría de horas de su día a día en rezar por el bienestar de su reino, mientras descuida los importantes quehaceres a los cuales debe hacer cargo un verdadero monarca. El duque de York cuenta con el apoyo de Richard Neville, el todopoderoso conde de Salisbury, el hombre más rico y con más territorios y soldados que el mismísimo soberano inglés. La figura de Enrique VI, aun y su boda con Margarita de Anjou, es terriblemente impopular entre sus vasallos. Miles de expatriados provenientes de Maine y Anjou se amontonan en las calles de Londres y otras ciudades importantes del reino, en busca de un pedazo de pan que llevarse a la boca. Muchos miserables osan abuchear e incluso apedrear a las comitivas de los más nobles. No, esto no puede seguir así. El duque de York posee los mismos derechos hereditarios que el medroso Enrique VI. Él también proviene de la ilustre y virtuosa estirpe del gran rey Eduardo III. Además, es descendiente directo por vía materna de la muy influyente familia Mortimer. Ricardo de Plantagenet, duque de York, está dispuesto a conspirar para acabar con su rey. Mientras tanto, en el condado de Kent, un hombre está a punto de entrar en la historia a golpe de hachazos. Su nombre es John, pero todo el mundo le llama Jack Cade. Hombre de orígenes inciertos, se especula con que Jack Cade fuera un veterano soldado, curtido en decenas de batallas en suelo francés. Quizá fue un campesino o un artesano más, hijo del costero condado de Kent. Normandía, finalmente, cayó bajo dominio francés. Ante la evidente incapacidad del monarca Enrique VI, muchos temían que el decidido rey Carlos VII osara llegar hasta mismísimo suelo inglés, desembarcando primero en Kent. El éxodo masivo de colonos asentados en suelo francés produjo un aumento en la inseguridad de todos los pueblos costeros. La patria chica de Jack Cade no fue una excepción. Muchos de sus habitantes ya se atrevían a maldecir en voz alta el nombre del mismísimo Enrique VI y sus consejeros, cuyo chivo expiatorio ante tamaños fracasos fue William de la Pole, el conde de Suffolk.
Si la situación no cambiaba radicalmente, sus vidas se tornarían aún más penosas y miserables de lo que ya lo eran. Quizá la chispa de la rebelión fue la injusta ejecución del hijo de Jack Cade por parte del sheriff local. El desgraciado adolescente bailó en el patíbulo simplemente por robar una oveja, acto cometido por la desesperanza de no tener nada que llevarse a la boca. Sea como fuere, las soflamas de Jack Cade hicieron mella en sus conciudadanos. Muchos ya no tenían nada que perder. Centenares de hombres alzaron sus rastrillos, azadas, palas o cuchillos de cocina. Cualquier instrumento hiriente era válido para reclamar justicia e igualdad. Las primeras víctimas de la enfurecida turba fueron el mismo sheriff de Kent y sus secuaces. Jack Cade, sabedor de las intenciones conspirativas del duque de York, decidió cambiar su nombre y apellido, transfiriéndose para sí mismo uno de los apellidos más nobles y todopoderosos de toda Inglaterra. Jack Cade ahora pasaría a llamarse John Mortimer. Muchos sin tierra y hombres sin fortuna se unieron a la causa. Algunas voces plantearon incluso la posibilidad de marchar sobre Londres y poner a cada noble, lord y señor en su sitio. Las quejas y reivindicaciones se plasmaron en un sencillo manifiesto bajo el título La queja de los pobres comunes de Kent, un escueto y punzante compendio que recogía 15 quejas y 5 demandas que los sublevados pretendían plantarlo en las narices del mismísimo rey. La causa rebelde cada día recibía más y más adeptos. Ya no solo eran campesinos o artesanos del estamento social más humilde. Un caballero de renombre, 2 parlamentarios y varios terratenientes se unieron a la causa del indignado Jack Cade. El cabecilla de la sublevación consiguió reunir un notable número de hombres prestos a demandar justicia. Un mes de mayo de 1450, un total de 20.000 hombres se asentaron en la villa de Blackheath, tan solo a 10 millas de Londres. La capital del Reino de Inglaterra se prepara ante la inminente invasión encabezada por Jack Cade y sus secuaces. Muchos leales al rey dudan del nivel de implicación del duque de York, que aun y estar retirado en la lejana Irlanda, no da respuesta a los requerimientos reales. La corona del débil Enrique VI se encuentra en serio peligro y dentro de los muros de la ciudad apenas hay hombres para defenderla. En el siguiente episodio relataremos qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias de la rebelión de Jack Cade.